Buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo están? Bueno, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, estamos contentos, ya estoy un poco más tranquilo porque en realidad desde el año pasado hasta el día de ayer he estado un poco tenso porque tenía unas cosas, unos pendientes, pero bueno, yo estoy un poco tranquilo y ya estoy para poder realizar algunas cosas que también tengo por ahí que están en orden de prioridad, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios y yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 4, verso 20. Primera de Corintios capítulo 4, verso 20. Amén. Dice así, nos ponemos de pie y después ya se sientan. 4:20 dice, y repiten conmigo, aprendan ese texto al menos hoy día, este texto. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y dígale a la persona que está ahí a su lado, dígalo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Tomen asiento y vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué significa esto? Hemos escuchado muchos temas, muchas prédicas en cuanto a esto. Bueno, yo quiero empezar diciéndoles de que en Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, verso 12, dice de la siguiente manera, verso 12 y 13. Aún tengo muchas cosas, hablando Jesús, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. En el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, estamos hablando del Espíritu Santo. Él nos va a guiar, ¿a dónde? Nos va a guiar a toda la verdad. Y es por eso que hoy día en esta reunión es muy importante para nosotros, porque el Espíritu Santo está aquí, amén. El Espíritu Santo está en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Y eso es lo que hoy día yo quiero hablar acerca de la dinámica del reino de Dios. La dinámica del reino de Dios. Cuando yo hablo de dinámica, estoy hablando de que algo que no permanece estático, inamovible, sino algo que cambia, que se va transformando. Entonces hemos visto que el Espíritu Santo juega un papel muy importante. Visto también en Corintios 4:17 dice, por eso mismo, hablando Pablo, dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Verso 18, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y ahí viene el verso que dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Amén. Y en Corintios 15:8, Pablo, vamos a hablar, 15:8 dice, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Por qué he empezado yo con estos textos de la palabra de Dios y con un texto de Primera de Corintios de Pablo? Escuchen bien. Pablo, cuando había sido llamado y comisionado por Dios para predicar el Evangelio, se habían levantado dentro de la iglesia de Corintio muchos judíos o muchas personas celosas de su ministerio y comenzaron a atacar su autoridad apostólica. ¿Y cómo lo empezaron a hacer? Miren, le dijeron, ¿sabe qué? Pablo no es apóstol. Y decían, ¿pero por qué? Decían, porque los apóstoles son los que han estado con Jesús, han caminado con Él, han estado con Él, pero Pablo no tuvo ese privilegio, no tuvo ese privilegio. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, y Jesús lo encomendó a él, y por eso que dice ahí, el 15:8, y al último, dice, de todos como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo recibió una comisión de parte de Dios de una manera especial. Él tuvo un llamado especial, eso es indudable en las Escrituras, y él fue un hombre capacitado, dotado, de tal manera que él fundó iglesias. La mayoría de doctrina que tenemos nosotros fue por parte de este hombre. El Espíritu Santo inspiró a escribir más de 14 cartas, epístolas, y que se fundamenta la doctrina de la iglesia. Así que el apóstol Pablo no era cualquier persona, pero le estaban atacando su autoridad y por ahí se cogía. Y entonces Pablo dice, mi predicación no solamente consiste en palabras, sino en demostración y en poder de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿pero qué tiene que ver eso? Yo quiero decirles en primer lugar que el poder no descansa en la forma externa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando se presenta el Evangelio, se presenta adornado, se presenta con muchas cosas, se presenta de una manera externa. Se hace la liturgia. Cuando yo hablo de liturgia, se habla de, por ejemplo, nosotros tenemos una liturgia, las iglesias lo tienen de diferente manera. Nosotros, por ejemplo, si usted se ha dado cuenta, muchas veces vienen, cantan, alaban a Dios, hay un momento de adoración, primero alabanza, adoración, y después se ministra la palabra de Dios, después los anuncios, las ofrendas, etcétera, etcétera. Casi la mayoría de iglesias tienen ese orden de una u otra manera, pero otras iglesias mayormente más énfasis o tiempo le dan a la alabanza, es decir, están cantando 1 hora, 2 horas y la palabra de Dios media hora, por decir así. Es diferente. Algunos, por ejemplo, danzan dentro de la congregación. No voy a hablar acerca de eso, ¿no? Pero estoy hablando acerca de la liturgia. Tiene que ver con formas externas. Ahora, el poder no descansa en eso, sino ¿en qué descansa? En la dinámica de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios en sí misma no tiene poder. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros reunimos a varias personas aquí y le dijimos tú, por ejemplo, una persona que sea alemán, traiga su Biblia, léalo en alemán. Traiga una persona, por ejemplo, de diferentes países del mundo, 5 idiomas. Y usted se va a dar cuenta que las 5 personas, a pesar que tienen diferentes palabras, no hablan diferente, sus palabras no tienen nada que ver. ¿Cuál es la fuente del poder? Es justamente lo que está en este libro, que yo lo puedo leer en diferentes idiomas, pero al final el significado, la dinámica de esta palabra, aquí descansa el poder de Dios. Amén. En esta palabra puede estar en diferentes idiomas. Es esta palabra, hermana, que está aquí. En otras palabras, Satanás, por ejemplo, él dice que él era una persona sabia, era un ángel creado por Dios, tenía una alta posición en la creación en cuanto a las huestes angelicales. Él fue un querubín, es más allá que un ángel. Hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Entonces él tuvo un alto rango. Había mucha sabiduría, había mucha hermosura en él. No fue cualquier creación de Dios, pero se enorgulleció y él quiso la adoración para él. Y Satanás, por ejemplo, él no se asusta cuando tú tienes en tu pecho una cruz o una reliquia. Él no se asusta. Cuando tú, por ejemplo, te persignas con la señal de la cruz, o haces como en las películas que vemos una cruz de madera, ¿se acuerdan Drácula? Y Drácula se espanta. Satanás, para él los símbolos no tienen y no representan nada. No tiene temor a eso. Entonces, ¿qué es lo que él tiene temor? Él, hermanos, tiene temor a algo mucho más. Es esta palabra, la palabra de Dios, la palabra que está aquí. Entonces, yo quiero decirles que las palabras en sí mismas no tienen poder. Por ejemplo, cuando tú maldices, cuando tú dices algo, no tiene que ver nada. Hay mucha gente que dice, yo ato estas palabras. No, su palabra no significa nada, son palabras humanas, son palabras que no tienen sentido. Lo que tiene poder es esta palabra. Y ahora les voy a decir por qué. La palabra está asociada con el Espíritu. Si no está asociada con el Espíritu, entonces esta palabra no tiene efecto. ¿Me están entendiendo? Y lo voy a explicar. Entonces el reino de Dios no está en estas palabras. No está en estas palabras. Las palabras no significan nada.
Entonces, determinadas palabras tienen el poder de hacer el bien. Y mire, y en 1 de Corintios capítulo 2, en 1 de Corintios, verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, dice, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Dios Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿En qué hemos sido enriquecidos? En toda palabra y en toda ciencia. ¿Cómo es eso? Dice que esta palabra hace sabio al sencillo. Usted ha visto personas que no tienen instrucción superior, pero conocen la Biblia, conocen la oración, conocen al Espíritu Santo, han nacido de nuevo y tienen una tremenda sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, tiene mucha sabiduría. Si tú quieres vivir una vida con tus semejantes de una manera sabia, tienes que aprenderte Proverbios. En Proverbios te aconseja cómo vivir el día a día. Hay mucha sabiduría en Proverbios. Si tú quieres entender algunas cosas, tú tienes que, con Dios, tienes que leer los salmos, cómo dirigirte a Él. Sucesos de hombres que fracasaron, de hombres que se humillaron, de hombres que pecaron. Está todo en la Biblia. En la Biblia hay el trato de Dios con el hombre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es por eso que eso da sabiduría. Cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, te das cuenta que hay cosas, hermanos, que se repiten en la vida. No hay nada nuevo debajo del sol. Amén. Es decir, nosotros como seres humanos no somos innovadores. No creamos nada. Todo parte a partir de algo. Entonces, ¿por qué la palabra innovador? La palabra innovador quiere decir una persona que es un emprendedor. ¿Y qué es un emprendedor? Es un empresario. Pero todo ya está dado. Por ejemplo, cuando yo quiero desarrollar una investigación, tengo que tener antecedentes de otras personas que hayan hecho proyectos e investigaciones similares. Yo los reúno, busco un marco teórico y hago mi investigación. Tengo que sacar conclusiones y tengo que compararlas con otras investigaciones. Es decir, no hay nada nuevo. No somos creadores de nada. ¿Me está entendiendo? El único que ha sido, hermanos, yo creo, innovador, ha sido Adán. ¿Por qué Adán? Porque él fue el primero que puso el nombre a los animales. ¿Se acuerdan? Perro, vaca, caballo. ¿Quién cree que puso los nombres? Adán. Él puso los nombres. Ese fue su primer trabajo. Entonces, él fue la primera persona creadora antes del pecado de ingresar. Entonces, el reino de Dios no está en las palabras no significan nada. El reino de Dios consiste en poder y su esencia es poder. La esencia de estas palabras, hermano, es poder. El Evangelio, por ejemplo, no es la afirmación de que Cristo murió por nuestros pecados. Muchos lo repetimos de esa manera: Cristo murió por nuestros pecados. No, sino es la afirmación de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, más el Espíritu Santo, hermanos, contenido en esa afirmación, le da significado y le da poder a esto. ¿Sí me están entendiendo? Por ejemplo, usted se ha preguntado por qué yo discipulo a la gente, yo le enseño a la gente, y parece que la gente, usted puede discipular a la gente, enseñar a la gente, y no hay un cambio en la gente. No sé si les ha pasado. Hay algunos que cambian, hay algunos que no cambian, como que no los afectara. ¿Por qué? Porque la palabra en sí misma no tiene poder. ¿Me está entendiendo? Porque la gente puede leer esta Biblia. Yo conozco gente que conoce más que cristianos la Biblia. Yo conozco gente que dice: ¿cuál es tu libro favorito? La Biblia, dice, pero no van a una iglesia, ellos no oran, ellos no ayunan, ellos no ofrendan, no hacen lo que hacemos nosotros. ¿Pero por qué ellos leen la Biblia? Porque les parece que hay preceptos morales que son convenientes para ellos, que tienen un estilo de vida que ellos lo han asumido, les gusta leer la Biblia, pero no está su vida sujeta a esta palabra.
lo leen solamente como leer cualquier libro, y sus vidas tienen una vida moral, una vida ética, una vida de que no hacen lo incorrecto, pero no han entregado su vida a Cristo, no hay un cambio transformador. Por ejemplo, tienen 2 mujeres, entonces leen la Biblia, lo repiten la Biblia. No sé cuántos han visto una película que se llama El Vengador, y este hombre mata personas, y antes de matar lee la Biblia y ora, y él es como el vengador que ayuda a los débiles y mata a la gente que hace injusticia, y él lee la Biblia. No sé cuánto han visto también de George Washington, no sé cómo se llama, Denzel Washington, que también lee la Biblia, y él era un sicario, pero era una persona que protegía a gente millonaria, pero leía la Biblia. No hay un cambio. Entonces las palabras, yo lo estoy demostrando que las palabras en sí mismas no tienen poder. Amén. Lo puede leer usted la Biblia y no sucede nada. Usted puede discipular a mucha gente, puede tener muy bonito sus clases, sus lecciones, usted se desvíe por darle, pero no pasa nada. ¿Qué está pasando? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da poder a esto. Dice que el Espíritu Santo, escuche bien, en Juan 16:8, y cuando Él venga, repita conmigo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. ¿Quién convence al pecador? El Espíritu Santo. ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo? Esta palabra. Entonces, cuando el Espíritu Santo usted solamente lo da de una manera intelectual, no va a suceder nada en la gente. ¿Qué tiene que suceder para que la gente sea impactada? La persona que da esa palabra tiene que estar en la presencia de Dios. Tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que tener una vida de santidad y de integridad. Y cuando suelta esa palabra, algo sucede en el ambiente. Dios está utilizando un instrumento santo, un instrumento que está en su presencia, y el Espíritu Santo usa esa palabra. Pero usted puede tener toda la santidad del mundo y la gente puede escuchar el mensaje y la gente no es afectada, porque ese es un trabajo del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Entonces usted no puede decir, yo voy a predicar, voy a enseñar, pero la gente no pasa nada, la gente no cambia, la gente sigue haciendo lo mismo. Es que tú no has entendido que es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo. Yo por eso que mi trabajo, ¿qué es como pastor? Es ser fiel al mensaje, es predicar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo tomará esa palabra como una semilla, porque es como tierra, y Él pone en los corazones. Hay 4 tipos de terrenos, amén. ¿Y cuál es? El primero dice que la semilla cayó en el camino, y pasan los carros, los coches y lo pisotean, y no puede brotar esa semilla. Hay otra semilla que nace en medio de piedras, y su raíz es superficial, empieza a brotar y sale el sol y se marchita porque no tiene arraigo. Hay otro que cae por ahí y vienen unas aves y lo comen. Hay otro tipo de tierra que usted tira la palabra, la gente es conmovida, pero Satanás arrebata esa semilla. Hay otras personas que vienen, llegan a su casa, aceptan a Jesús, quiero cambiar, y viene el problema. ¿Sabes qué? Si tú te conviertes a Cristo, te dice el marido, yo no voy a estar contigo, ya no voy a salir contigo, tú te vas a tu iglesia, yo me voy a mis reuniones. Y la mujer dice, entonces no me conviene, prefiero mi marido, quiero que esté todo bien, porque va a haber un conflicto en mi hogar. Entonces tú decides ya no seguir a Jesús porque tiene un costo, porque tiene un precio. Amén. Servir a Jesús tiene un precio. Diga usted conmigo, servir a Jesús tiene un precio, y muy pocos están dispuestos a pagarlo. Hay muchos que dicen, por ejemplo algunos me han felicitado. Yo ayer he sustentado, he hecho defensa de mi tesis de un doctorado, y lo he logrado. Y muchos dicen, te felicito. No quiero que me malinterpreten. Ustedes o llegamos a la felicitación y está bonito, pero no saben el proceso antes de todo eso. 3 años de malas noches, de a veces de ir con mi familia a otros lugares a pasear, a disfrutar, y no, porque tengo que traer un trabajo, tengo que hacer esto. Se pagó un precio económico, con tiempo, emocional, mucha perseverancia y mucho esfuerzo. Y ahí está el resultado. Si yo pongo un esfuerzo para obtener algo, un grado, algo humano, algo secular, cuanto más, hermanos, para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me está entendiendo la iglesia? Todo tiene un costo, hermano.
Y yo no me cansaré de decir eso, tiene un costo. Por eso en la Biblia dice el costo de seguir a Jesús. Aquel que no deja padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Y aquí Jesús no está diciendo que aborrezcas a tu madre o dejes a tu familia, sino le está comparando que el ser humano le cuesta mucho desarraigarse, sacarse. Y hay mucha gente que sufre, por ejemplo, por sus hermanas. Con mi esposa estamos conversando con una persona que ya murió, ya está en la presencia de Dios, pero mucho sufría en la tierra porque vio a su hermana que le faltaba, que no había trabajo, por los sobrinos se desvivían y esto y todo eso, porque el ser humano tiene esa naturaleza. Para la familia esa tendencia, la madre hacia los hijos y todo eso. Pero Jesús nos demanda que por encima de esos sentimientos naturales, que nuestro sentimiento de Jesús esté ahí y lo demás esté ahí. Amén. ¿Quién debe tener el primer lugar? Jesús, en todo, hermano, nuestra prioridad. Entonces las palabras no tienen poder, pero ¿quién hace que esas palabras que brotan de tu boca tienen poder? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo repito, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mientras yo estoy predicando aquí, el Espíritu Santo estará tomando esa palabra y pondrá esa semilla ahí y Él trabajará. Amén. No es mi trabajo ver a quién afectó, eso yo no lo sé. Es algo sobrenatural, es algo que está ahí. Yo estaba conversando con una persona y le digo, ¿qué es lo que te ha impactado de mis palabras? No estaba predicando. Y él me dijo, es que usted es una persona que le gusta superarse. Y eso me ha ayudado a mí a querer también estudiar, así como usted está. Yo le estoy imitando a usted. Entonces yo me doy cuenta, hermanos, que nosotros en la vida dice que influenciamos algunos dicen que en toda nuestra vida influenciamos 50 personas. No estoy hablando de cristianos, estoy hablando de personas que no conocen a Jesús. Dice que usted antes de que usted muera, en una vida promedio de 70 años, usted ha influenciado a 50 personas. Y yo cuando entendí ese estudio científico, me puse, hermanos, con mucha seriedad a temblar. Dios mío, en el transcurso de mi vida, no de cristianos, vamos a influenciar a 50 personas. Me pregunté yo, ¿a cuántas personas yo como pastor influenciaré? Porque yo tengo contacto con más personas que la persona que no conoce a Jesús. ¿Me está entendiendo? Predico domingo a domingo, he predicado por Facebook, los mensajes han quedado grabados. ¿Cuántos se retroalimentarán? ¿Cuántos lo escucharán? Cuando estoy en la universidad hablando, ¿cuántos me escucharán? He enseñado ya más de 6 años y tengo 300 por semestre, 300 alumnos, 300 por 6. En cada semestre 300, son 600 en un año, 600 son 7.200 personas diferentes y muchachos de 20 a 23 años. ¿A cuántos debo haber influenciado? ¿Me están entendiendo? Es una gran responsabilidad nuestras palabras, pero nuestras palabras no sirven para nada si el Espíritu Santo no las toma y produce un efecto en la gente. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, en Hechos 2:37 sucedió algo tremendo, miren, en Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Varones, qué tremendo, hermanos. Al oír esto, ¿qué dice? Al oír. ¿Qué están haciendo ustedes en esta hora? Están oyendo. Dice, al oír se compungieron. ¿Sabe qué significa esa palabra compungir? Esa palabra significa atravesar. ¿Qué más significa? Significa que sintieron el corazón atravesado. Significa, hermanos, que ellos, algo atravesó su corazón. Cuando Pedro se puso de pie, hermano, con los 11, él dio su primer discurso, su primer sermón, su primera predicación. Pero esa palabra, si usted lo lee desde el principio al fin, estaba lleno de un mensaje cristocéntrico. Cristo. Y la gente, el Espíritu Santo, hermanos, tomó esa palabra y dice que se compungieron
fueron atravesados sus corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso tiene que provocar la palabra en nuestras vidas, amén. Eso tiene que provocar, hermano. Si usted no ha experimentado eso, usted no ha nacido de nuevo. Si usted no ha experimentado, hermanos, que algo le atravesó a usted y algo lo movió, y usted dice: no puedo estar en esta situación de conformismo, yo tengo que cambiar mi vida, es porque el Espíritu Santo le ha compungido. Escúcheme bien. Hace 30 años yo estaba en mi cuarto. Mi vida no tenía sentido, hermanos. Yo tenía 19 años, meses faltaba era ya septiembre. En septiembre tenía 19 años. Faltaban meses para enero para cumplir 20 años. Y mi vida no tenía sentido. Yo viajaba, trabajaba de muy muchacho. He tenido dinero en mi bolsillo. De muy joven, he dispuesto de dinero y comprar lo que quería. Y sabe una cosa, me sentía muy vacío. Me emborrachaba, tomaba, me juntaba con adultos, una vida perdida. Y hice esta oración, hermano, corta. Las grandes cosas que Dios me ha respondido no han sido, hermanos, de estar horas orando. Ha sido hablarlo con el corazón. Porque Dios quiere que le hables con el corazón. Él no entiende de adornos. Él no entiende de palabras bonitas. Él no entiende de palabras y largas oraciones. Como en el barrio Tumbes, que leen, hermanos, un brevario, un cuaderno y están repitiendo como loros. Dios entiende palabras que salen de lo profundo de tu corazón. Y por primera vez, sin saber lo que estaba haciendo, hablé con Dios. Todavía no entregaba mi corazón. Y le dije de esta manera: Señor, estoy cansado de esta vida. Si es posible, ya me quería quitar la vida. Era una vergüenza de mi familia, hermano, así te lo digo. Ya no puedo seguir así. Y le dije: si tú tienes algo conmigo, cámbiame, porque yo no puedo. He intentado de diferentes maneras, me has tenido de tomar, de hacer lo malo, y vuelvo a lo mismo. Y no puedo cambiar. Yo quiero cambiar, quiero ser diferente. Y le dije: si tú tienes algo conmigo, cámbiame. Y derramé unas lágrimas ahí, mojé mi almohada. Esa fue mi oración, hermano. Y Dios escuchó mi oración. Cuando desperté al otro día, hermanos, Dios había tomado mis palabras y Dios me cambió con una sencilla oración. Comencé a aborrecer la borrachera, los bailes, me iban, me servían y ya no encontraba sentido en esas reuniones. Me sentía como que yo no era de ese ambiente, sentía que creo que ya no quería ni bailar porque era, como dice, la alegría de las fiestas. Sabía que no era mi lugar. El Espíritu Santo empezó, hermanos, a trabajar en mí. Nací de nuevo. Y dije: Señor, iré a la iglesia. Un sábado vine en este lugar, me arrodillé, pasé adelante. Para cumplir fue en enero, un sábado. Hubo acá 3 viejitos. Pasé adelante y entregué mi vida a Cristo de una manera pública, hermano. Al poco tiempo estaba en mi casa orando y sentí un fuego de la mollera en mi cabeza, todo mi ser. Y el Espíritu Santo, hermanos, me hizo recordar toda mi vida. Desde pequeño hasta en ese momento que yo estaba postrado ahí. Y me vi como el más sucio pecador. Me pasó como una película por todo. Yo pensé que no era tan pecador. Y Dios me vio lo tan sucio que yo era, porque Él era santo, 3 veces santo. Y me humillé ante Él. Y hermanos, en ese instante yo nací de nuevo. Conocí al Espíritu Santo. Me dio una pasión tremenda por la palabra. La persona que nace de nueva tiene un hambre desesperado por la palabra, por leer, por aprender. No puede pasar un culto si no hay una palabra. Entonces, hermanos, es así como yo comencé a devorar la Biblia, a leer la Biblia, a aprender de ella. Cuando dormía, me despertaba, todo era la Biblia. Entonces, hermanos, es hermoso, hermanos. La palabra se hace real, porque, hermanos,
el reino no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Amén. Y cuando tú necesitas esta palabra, Dios cumple cada una de sus promesas en nuestras vidas, hermano. Amén. Él cumple, Él dice que ni una de tus palabras caerá a tierra. No será avergonzado, dice, 7 veces cae el justo y las 7 la levanta Jehová. Hermano, dice que toda lengua que se levanta contra ti, dice, Dios, hermanos, la cerrará. Por un camino vendrán contra ti, por 7 huirán. Hay un mosquito por aquí que está fastidioso. Entonces, hermanos, cuando tú empiezas a aprender la palabra y a recitarla y a creerla, porque hay que ponerle fe a esa palabra, el Espíritu Santo lo comienza a hacer realidad en tu vida, hermano. Y es así, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Porque esa es la palabra de Dios. Y Dios es fiel, hermanos. Así que el Espíritu Santo es una necesidad absoluta en la iglesia. Porque si no está el Espíritu Santo acá, yo estaría hablando sermones bonitos, coloreados, pero no tendrían poder. No habría influencia, no había nada, la gente escucharía. Es como si usted pondría una novela y se va a su casa. Es como si hay muchas prédicas que yo escucho que hablan, tú tienes el poder, tú sí puedes, tú sí vas a poder. Es una píldora que le dan que usted, bueno, sí puede. Yo todo lo puedo en Jesucristo. Lo que yo sé es que yo no puedo nada. Y te voy a contar un testimonio, hermanos, para que tú veas que no solamente Dios está interesado en lo espiritual, Dios está interesado en cada área de tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo tenía que exponer una tesis de 115 páginas de doctorado. Y en verdad que yo estaba un poco tenso, a pesar que yo tengo facilidad de palabra, pero estar ante 3 jurados, 3 personas, y que me respondan y que yo pueda hablar y no responda a las preguntas es no aprobar la tesis. Tengo que defender la tesis. Y me puse a orar, hermano. Faltando 20 minutos para mi exposición, vino eso de la Virgen, la bulla. Dije, uy, si viene esto no voy a poder responder. Y oré al Señor, Señor, llévate a estos diablos a otro lugar. Y se fueron. Yo sustenté a las 6:30. Y se fueron, creo que 30 minutos antes se fueron, a las 6 en punto creo que se fueron. Y pude exponer. Pero ¿sabe lo que le dije al Señor? Le dije, Señor, ayúdame, porque tú me has traído hasta aquí. Y tú me ayudas a terminar esto. Así digo, o sea, yo siempre sé que Dios me ha permitido hacer eso. Yo nada hago sin que Él no le pida a Él. Así que oré y las 3 preguntas que me hicieron fueron las 3 preguntas que estaban en mis hojas, que yo la había subrayado así, con un lápiz fosforescente, un plumón fosforescente. Y las 3 preguntas que me estaban frente a mis ojos. Porque yo un día antes me había leído un cuadernillo, me había estado apunte, porque la mejor manera de grabar cosas es escribirlo, pues. Por eso que yo, mire, por ejemplo, yo lo tengo escrito acá. Lo que yo estoy predicando es una cara y esta carita. Y usted se ha dado cuenta que yo estoy hablando, porque yo lo tengo metido en mi cabeza, ¿sí me entiende? Lo tengo todo en mi cabeza metido. Entonces, hermanos, estaba ahí, y dije, gracias, Señor, porque Él me ayudó hasta en la exposición. Por eso yo te puedo decir, hermano, que Dios es fiel, hermanos. Amén. Muchas veces nosotros pensamos, dice, no, pero que los estudios, o se menosprecia los estudios. Dice, pero Pedro y Juan no estudiaron y el poder del Espíritu Santo. Escúcheme bien, hermano, es porque la gente no estudia. Pedro y Juan eran personas mejor preparadas que cualquier cristiano del siglo XXI. ¿Por qué? Porque los judíos, desde pequeños, a los 13 años, le hacen su bar mitzvah, ¿no? O sea, ellos tienen que aprenderse la Biblia, el Pentateuco, de memoria. Los 5 libros se la aprenden. Ellos conocen las Escrituras. Entonces ellos, Pedro y Juan, no eran ignorantes. Ellos conocían. Por eso que el Espíritu Santo le hacía recordar. Y recordaron lo que se hablaba Jesús, que en el Salmo, ¿se acuerdan? Está escrito, porque tenían palabra. Y el Espíritu Santo les hacía. Y también hay muchos que dicen, yo voy a predicar, a ver, aquí voy a predicar, por acá. Yo no hago eso, tengo que estudiar.
Porque el Espíritu Santo, escuche bien, no es un atajo para la ociosidad. Amén. Sí, voy a orar porque tengo que predicar. No, yo tengo que orar, pero también tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Si yo no tengo nada, no puedo sacar nada de mí. Si yo no estudio, si no me preparo, si no hago eso, voy a ser como un estanque. ¿Ha visto usted el estanque? Ahí está el agua ahí, retenida y se pudre. Pero ¿por qué el estanque está rebosante? Porque el agua está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. ¿Cuándo hay palabra? Cuando el pastor y el líder está constantemente renovando, estudiando, viendo por allá, por acá. Si no, no habría, sería un árbol seco. Entonces, hermanos, yo quiero decirle, hermanos, que nosotros, el Espíritu Santo es una necesidad absoluta en la iglesia. Amén. Él tiene el poder de revelar el pecado, así como lo hizo en mi experiencia, que no va a ser igual con usted. No espere que lo que a mí me sucedió le suceda a usted. Esa es mi experiencia personal. Usted tendrá otras experiencias con el Espíritu Santo, mejores tal vez. Entonces, el Espíritu Santo tiene el poder de revelar el pecado, de revolucionar, de convertir y crear hombres y mujeres santas. Amén. Es el Espíritu Santo. Dios pone la pasión y uno como pastor se da cuenta, dice, esa persona realmente ha nacido de nuevo. Uno se da cuenta. Y cuando uno se da cuenta en otras personas, pero todavía no está afectando mucho la palabra en esta persona, porque hemos tenido esa experiencia ya con Dios. Entonces las palabras, hermanos, no podrán hacerlo. Las instrucciones tampoco van a poder hacerlo. Hace falta el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia debemos demandarlo, amén. Debemos desearlo. ¿Y cuál? Debemos orar, debemos ayunar, debemos vigilar. Por eso para nosotros como pastores es importante en nuestros programas poner todas esas cosas. La iglesia tiene que estar ferviente con sus santas cenas, con el Señor. La iglesia que no está ahí conectada con Dios es una iglesia fría, una iglesia indiferente. El cristiano que no reúne la iglesia, escuche bien, se vuelve frío, apático. Porque la comunión es en todos nosotros. Hay una comunión espiritual, pero también hay una comunión social, amical. Aquí nos vemos, hola Antonio, hola hermana, ¿cómo está? Los estrechamos, los conocemos. Porque eso es lo que quiere Dios, hermano. Hay una unidad espiritual, pero una unidad social. Amén. Si alguien abre un negocio, oye, el hermano ha abierto un negocio, vamos a apoyarlo. Eso es lo que hacen los judíos. ¿Por qué prosperan? Ellos se apoyan. Alguien abre un negocio, todos le compran a ese hermano. Alguien necesita algo, todos le prestan al hermano. Le prestan, hermano, te vamos a prestar para que tu negocio siga adelante, y entre ellos se apoyan y salen adelante. No hay judío pobre. Usted va a la Argentina, los judíos tienen empresas. Usted se va al Perú, los judíos tienen empresas. Usted se va a los Estados Unidos, los judíos son los que son de Walt Disney, de esos de cine, las mayores grandes productoras, Golden Mayer, las mayores productoras, Colombia, que sale, son judíos. Los primeros que crearon bancos son los judíos. De ahí aprendieron los europeos. Los judíos fueron los primeros. Entonces, hermanos, hace falta el poder de Dios. Yo, hermanos, mi deseo que este año, yo justamente cuando ya terminé la agradecida, dije, Señor, ya terminé todo ya. Terminé esta meta y de aquí ya no voy a hacer estudios tan largos. Ahora yo quiero dedicarme a tener un poco más de tiempo en los asuntos de Dios. Amén. En los asuntos de Dios. Yo estaba trabajando en la universidad, aparte estudiando, toda la semana copada. Ahora yo enseño solamente 3 veces a la semana. Los demás días digo, Señor, más tiempo para poder extender tu reino, para lo que Dios nos ha llamado. Amén. Entonces, eso nosotros, hermanos, tenemos que tener nosotros del Espíritu Santo. Hermanos, convence a las personas. Es el convence. Entonces, pero termino con esto. Ese poder, hermanos, está en 1 Corintios capítulo 14. Quiero que ahí abran sus Biblias. Lo que estoy hablando, capítulo 14, verso 24, dice: pero si todos profetizan, dice, y entra algún
incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hay muchas personas que dicen que el primer profeta, y en parte es cierto, dice que el pastor en realidad lo que está haciendo es profetizando. ¿Por qué? Porque está declarando esta palabra. Amén. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay personas que a veces me han escuchado predicar, bueno, esa persona no está aquí, dice, yo ya no voy a la iglesia ya. Y he escuchado también de otros siervos, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque el pastor parece que no está de acuerdo, porque él predica nada más y, o sea, la gente se siente aludida. Por ejemplo, usted se dará cuenta que dentro de la iglesia a veces hay personas recasadas, ¿sí o no? Puede que sea, o puede ser personas que están divorciadas, puede ser, o que están con otro compromiso. Entonces, pero yo como pastor, y todo pastor, ¿qué debe predicar? Yo, por ejemplo, predico de que el matrimonio es para toda la vida. ¿Me están entendiendo? Ese es el corazón de Dios, es así. Por ejemplo, dice, de tal manera amó Dios al mundo, escuche bien, de que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca, dice, no, Dios. Pero digo, ¿es una verdad? Yo pregunto a la iglesia, ¿es una verdad? ¿Es algo que sucede? O sea, Dios murió por todos, pero ¿todos se salvan? No, todos se salvan. O sea, el corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios hizo su parte, Él ya murió. ¿Quién tiene que venir como yo oré? Señor, ayúdame, no puedo cambiar. Yo hice mi parte, me humillé y Dios escuchó mi oración. O sea, Dios hace su parte y también hay la intervención del hombre. Entonces, es igual. Yo como pastor, mi deseo siempre voy a predicar que no se separe, que si están en conflicto, que el matrimonio vean la manera, que hay una separación de cuerpo, que recapaciten. Yo haré hasta el último para que se reconcilien. Pero habrá un momento que tal vez el hombre falle o la mujer, bueno, se perdonarán, ya se rompió el pacto, yo le diré, bueno, si no quieren estar juntos, bueno, cada uno ya hará su vida, ¿no? O sea, cada uno elige, no por eso yo los voy a condenar, pero yo desde el púlpito diré y aconsejaré que lo que juntó el hombre no lo separe, lo que juntó Dios no lo separe el hombre, amén. Pero hasta en el caso de Moisés dio carta de divorcio por la dureza del corazón de los hombres. Hasta Moisés, él es mayor que yo. O sea, hermanos, siempre hay una salida, porque el corazón humano es así, pues, hermanos, es rebelde. Pero siempre para el pecador está la gracia de Dios y se arrepiente, amén. Pero hay personas que están haciendo una otra vez y otra vez. Eso pues ya no es arrepentimiento, ¿me está entendiendo? Ya no, ya. Como hay personas que adulteran, fallan en su hogar, se mete con una mujer, la mujer lo perdona, vuelta, pasa 2 años, vuelta, lo mismo, eso ya es un juego, ya están jugando con la gracia de Dios. Eso ya no es así, hermano. Entonces, el poder aquí, lo que estamos hablando, dice que cuando el pastor está predicando, mucha gente dice, oye, pero el pastor, esa palabra es para mí. No sé cuánto le ha sucedido. Así que cuando usted no se sienta aludido, porque yo no estoy en mi mesa preparando y diciendo, esta palabra va a ser para tal persona, ya le voy a dar con palo. No. Yo cuando estoy preparando algo le digo, Señor, que esta palabra le ayude a un hermano a recapacitar, que le ayude, lo anime, le exhorte, lo edifique. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Y no estoy pensando en una persona en particular, yo solamente vengo y predico. A algunas personas Dios los hablará de una manera más precisa, tal vez algunos no. Entonces, ¿eso es obra de quién? Del Espíritu Santo, porque yo soy su trabajador de Él, pues. Él es el dueño de la iglesia, yo solamente soy un trabajador. Entonces, el Espíritu Santo, pues, me dirá o pondré en mi corazón a ver y me guiará a este texto que yo predique. Es Él el que hace eso, yo no. Yo solamente predico la palabra. Pero dice que cuando esta persona va a la iglesia y dice que en ese momento lo oculto de su corazón se hace manifiesto, pero está hablando de mí, me está diciendo a mí. Y esa debe ser la actitud del creyente, humilde. Ay, me está chancando. No, la palabra no chanca.
La palabra exhorta. Amén. La palabra edifica. Entonces, si algo está pasando en ti que tú eres consciente, y Señor, perdóname. Es cierto. Hoy he ido y el espejo me ha hablado, el espejo de la palabra. Y yo humildemente digo, Señor, gracias. Gracias. Entonces, esa persona dice que se encuentra, hermanos, el poder de la palabra que hace, crea referencia, porque dice ahí, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Amén. Dice, Señor, gracias porque esa palabra ha sido para mí. ¿Qué produce la palabra? Cuando el Espíritu Santo interviene ahí, usa esa palabra, reverencia, adoración. Entonces, hermano, el poder que induce, ¿qué es? A la adoración. Y uno sale agradecido. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que al hijo que amas, disciplinas. Tú me has hablado. Me amas, Señor. Me amas mucho. Mi esposa, un día yo estaba en mi celular y ella, algo va y me dice, Jorge, a ti Dios te ama mucho, ¿te acuerdas? Bueno, es algo que ella sabe. Y yo le dije, sí, yo sé que Dios me ama mucho. Y ella fue consciente de que Dios me ama mucho. Yo también soy consciente que Dios me ama mucho. ¿Cuántos tienen esa seguridad que Dios le ama mucho? Pero seguridad, cuando Dios te ama mucho, escúchame bien, Dios va a evitar que tú le falles. ¿Sí me entiende? Dios se va a adelantar a lo que tú vas a hacer. Tú estás caminando para allá a lo malo, oye un momentito, ¿a dónde vas? Otra persona te detiene, porque Dios te ama. Y cuando tú entiendes, Dios mío, me amas mucho, que me cuidas, me guardas, porque mi oración es siempre, Señor, guárdame, Señor, no me permitas que caiga en tentaciones. Entonces se encuentra en la palabra cuando se transmite con poder, y esto nos acerca a Cristo, y ese acercamiento nos hace exaltarlo, amén, nos hace exaltarlo. Entonces nosotros, hermanos, cuando el Espíritu Santo se mueve en la congregación por medio de la palabra predicada y escuchada, hermanos, con poder, se cumplen los objetivos de Dios. Amén. Los hombres son santificados y los pecados son perdonados porque la gente se humilla. ¿Sabes cuándo no Dios entra con el chicote? Cuando tú te humillas. Y el Señor, perdóname, reconozco, Padre, ten misericordia. Pero cuando tú te enorgulleces, ¿por qué? Es cuando Dios te tiene que azotar. Entonces, hermanos, y se lleva a cabo la obra de redención. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Hermanos, con oración, con fe, escuche bien, y con entrega. Repita conmigo, ¿cómo se consigue que haya palabra con poder? Repita conmigo, con fe, con oración y con entrega. ¿Sabe qué es entrega, hermano? Entrega es decirle al Señor esto, pero no solamente decirlo. Señor, te entrego mi vida, te entrego mis hijos, te entrego mi futuro, te entrego mi presente, pero con mucha sinceridad. ¿Cuántos yo les reto en esta noche? ¿Cuántos han hecho esa oración? Pero hacerlo de verdad. Te entrego todo, Señor. Lo que suceda, en lo porvenir, no me interesa. Oye, encontré un abogado, un amigo. Oye, pero ¿por qué te hace la moto? Ten cuidado. Encontré un colega, un ingeniero. Jorge, pero la moto es peligroso, un borracho. Se asusta. Un momentito, hermano, yo ya estoy muerto. Hace 30 años morí. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Y yo sé que cuando me subo a esa moto, tengo que estar a cuentas con Dios, porque puedo salir y no regresar. Y no solamente porque me subo ahí, cuando viaje, cuando salga a pie, cuando tome un taxi, nuestra vida está siempre, tiene que estar en las manos de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener fe, oración, pero compromiso. Y eso es lo que le falta a mucha gente, compromiso, hermano. Si tú te estás comprometido en tu matrimonio, entonces tu matrimonio va a estar así dando vueltas para allá, para acá.
Pero cuando tú te comprometes con la mujer que Dios te ha dado y cuando la mujer se compromete con el hombre que Dios le dio, el matrimonio es fuerte para lograr sus metas y objetivos en el Señor. Amén. Póngase de pie en esta noche y vamos a hacer una oración. Me presentaré. Y quiero, aquellos que no lo han hecho, yo no quiero forzar a nadie, porque Jesús no fuerza a nadie y yo como su hijo tampoco me gusta forzar a nadie, porque Él no me forzó a mí. Nunca la ha hecho Dios. Si yo lo sigo es porque yo lo quiero, porque yo amo, porque quiero servirle y me agrada servirle. Dios no fuerza a nadie. Amén. Si yo digo, Señor, ya tengo mi doctorado, me voy a trabajar, me van a pagar más, me voy ya, que se quede otra a predicar, Dios me dirá, si así lo deseas, Jorge, yo te voy a bendecir y anda. ¿Sí, amén? Él no va a decir, no, porque te vas, te voy a quitar el aire. No, Dios no es así, pero nosotros le servimos a Él porque hemos entendido que Dios es lo mejor que nos pudo suceder, haberle conocido. Amén. Y por esa gratitud nosotros estamos aquí. O alguien te empujó a venir aquí. No, porque hemos entendido que Dios es lo mejor que nos puede suceder en la vida. Y yo quiero decirte en esta noche, yo voy a hacer una oración empezando este año, lo hago siempre, pero yo quiero decirte que tú hagas esta oración que tal vez no la hayas hecho con conocimiento, causa y entendimiento. Entrégale tu vida al Señor hoy día. Entrégalo a tu esposo. Entrégalo a tus hijos, entrégalo a tu presente, tu futuro en las manos de Dios y tu vida va a cambiar. Y Dios va a intervenir en tu hogar, Dios va a intervenir en tu pleito, Dios va a intervenir en todo porque tú le estás entregando todo. Amén. Entrégale todo, deja de luchar, entrégale todo a Jesús y verás que Él vendrá en tu auxilio y Él mandará a hacer las cosas, Él va a hacer las cosas que tengan un pleno sentido en tu vida, hermano. Jesús es lo que falta en nuestras vidas. Amén. Así que les invito a orar, el que quiera hacerlo. Yo voy a orar. Si usted hágalo en sus propias palabras, pero yo voy a hacer nuevamente una entrega a Dios de mi vida, de mi hogar, de todo lo que Él me ha dado. Cerremos nuestras vistas. Señor Jesús, en esta noche te pido que me perdones mis pecados. Perdona, Señor, mis faltas, mis malos pensamientos, mis palabras hirientes, mis palabras sin sentido, toda vanidad, todo orgullo, toda soberbia, Padre, todo plan que no es tu plan, lo desecho en el nombre de Jesús. Padre, y en esta noche nuevamente vengo a ti, Padre, como hace más de 30 años, Señor. Nuevamente, Señor, te entrego mi vida, Jesús. Te entrego, Señor, todos mis sueños, mis anhelos. Te entrego mis planes. Te entrego, Señor, mi propósito en esta tierra, mis sueños, Padre. Tal vez he tenido planes que no son tus planes y sueños que tal vez no sean tus sueños. Tal vez yo me las creé, yo los fabriqué, pero yo los desecho en el nombre de Jesús.